el que había muerto salió, o sea, Lázaro salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a sus discípulos: desatadle y dejadle ir. Muchos predicadores alrededor del mundo hablan de Lázaro y Jesús, de esta resurrección de Lázaro, como una historia de salvación. Jesús que viene y se presenta a la vida de nosotros que estábamos muertos, nos llama, ¿sí? Y nos revive, nos da una nueva vida. Pero acá podemos ver, si me lo pones otra vez por favor, podemos ver otro nivel. Dios nos llama, Dios nos salva, Jesús se presenta a nuestra vida, nos llama, pero después, esta es la condición en la cual estamos después que Jesús nos ha llamado. ¿Sí o no? Con vendas, con un sudario. ¿Saben qué es el sudario? A los muertos le ponían como una capucha que le cubría completamente la cara, hasta acá. Entonces, imagínense, saliendo de la cueva Lázaro, sin poder ver bien, porque tenía este sudario, lleno de vendas, como una momia. ¿Se dice momia? Como una momia por la calle. Imagínense. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? El miedo es una de esas vendas. Mira, atadas las manos y los pies con vendas. Es una de esas vendas que no nos permiten ser nuevos o completamente nuevos. Amén. Hay muchos ministros de Dios que llevan años en el Evangelio, más de 30 años, que están sujetos, que están atados por el miedo. Amén. ¿Están acá? Amén. Gracias por el entusiasmo. La intimidación, vamos a hablar de la intimidación. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, porfa. Bueno, entonces entendimos, ¿no? Dios nos da una identidad que viene con todo el paquete de los dones que cada uno de nosotros Dios nos da. Y después hay algo que quiere como ahogar esa identidad, cambiarle el propósito, ¿cierto? Y el miedo es una de esas vendas que nos tiene atados. Vamos a ver ese versículo. Por lo cual, acá es el apóstol Pablo que está hablando a su discípulo y le está diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos al 6, por favor. Vamos a empezar desde el comienzo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces, Dios sí nos da dones o no. El don de Dios, acá está diciendo, ¿sí o no? Y acá dices, avives el fuego. Avives el fuego. La palabra avives deriva del griego antiguo, el idioma que tradujeron la Biblia. De una palabra del griego antiguo que se dice así, anasopureo, que significa prender de nuevo. O sea, avivar significa prender de nuevo, en este caso, el fuego del don de Dios que está en ti. Sí, Timoteo tenía que prender de nuevo el don. Significa que se había inactivado, se había apagado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, vamos a ver. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a ver, ¿quién es que tiene el mejor celular de la sala? Por favor, levante la mano. El mejor celular. ¿Quién tiene el mejor celular? ¿Quién dice yo tengo el mejor celular? Levante la mano, por favor. O alguien que conoce a alguien que tiene el mejor celular de la sala. Levante la mano. ¿Osquitar? Osquitar. ¿Puedes sacar tu celular? Ah, mejor. Ven, Osquitar. ¿Nos cuentas qué puede hacer este celular? Se puede meter bajo el agua, entonces un momentico y se toman fotos. Pues todos tienen para tomar fotos. Me siento intimidada en este momento. Tiene WhatsApp, ¿no? No, la resolución es muy buena, la cámara es muy buena. Las fotos son muy buenas, es más rápido, tiene más capacidad, bueno, tiene muchas cosas. Un aplauso, Osquitar. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si este celular de Osquitar se quedara descargado,
¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, entonces si nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado y se nos apagó, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no soy capaz de hacer nada, yo no tengo dones. No, papito, es mentira. Usted sí tiene dones, pero los tiene apagados, los tiene descargados. Amén. ¿Y por qué Pablo antes le habla del don y después le habla de la cobardía? Porque Timoteo no estaba desarrollando su don por la cobardía, por el miedo. Amén. ¿Sí están entendiendo? Entonces, en otras traducciones no se habla de cobardía, sino se habla de miedo, de timidez. Ahí no es solo cobardía, miedo, intimidación, timidez. Y además que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, está hablando de un espíritu, ¿sí o no? El miedo es un espíritu, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Dígame amén fuerte. Eso, así. ¿Cuál es la misión de la intimidación, del miedo en nuestra vida? El término intimidación significa precisamente acto o palabra que tiene el propósito de inculcar terror y de forzar a hacer algo o desistir de una acción. La intimidación o el miedo es una de las armas más poderosas que el diablo tiene. Porque no solamente ahoga nuestra identidad, no solamente ahoga nuestros dones, no nos hace desarrollar como Dios quiere, hacia el propósito que Dios quiere, no nos deja tener éxito en la vida porque no hacemos las cosas porque tenemos miedo, sino también nos forza, nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos. Pero como tenemos miedo, entonces tratamos de hacer algo para salvar nuestra propia vida y hacemos cosas que no deberíamos hacer. La intimidación se manifiesta en dos áreas específicas, ¿sí? De pronto tú en este momento estás diciendo, no, pero a mí nadie me intimida, yo no le tengo miedo a nada. Pero escúcheme hasta el final y vamos a ver. Dice, la intimidación se manifiesta en dos situaciones, en nuestra mente y en nuestras o a través de nuestras relaciones. Vamos a cambiar la página acá al iPapel. En nuestra mente. El mayor trabajo de la intimidación se desarrolla en la mente. Somos nosotros mismos a darle lugar, permitiendo que este mal proceso nos domine. Le voy a contar una historia muy, muy secreta, un secreto entre nosotros, algo de mi vida, pero cuando salgan por ahí no lo vaya a decir a nadie. ¿Listo? ¿Me lo prometen? Bueno, yo cuando tenía 14 años, más o menos la edad de muchos de ustedes aquí, yo era gordo, pero bien gordo, yo era obeso, ¿sí? Yo pesaba 110 kilos, 120 kilos, y era alto 1,60 m. Era una bola de nieve así de alta, así, más o menos gordo como, no voy a decir nada, mentira. Bueno, les cuento que cuando yo estaba en esta situación, yo iba delante del espejo, me miraba y yo no me veía. Yo no quería ver lo que veía realmente. Yo me sentía un monstruo, yo me sentía feo, sentía la presión de mis compañeros de la universidad, del colegio a la época, ¿sí? Que la presión, o sea, de la sociedad que te quiere con un cierto tipo de estándares. Y entonces empezaba dentro de mi mente a nacer tantos pensamientos. Empezaba a decir, usted es feo, usted no sirve para nada, usted no es a nivel de los demás, usted es inferior, ¿para qué estás viviendo? No eres capaz de hacer nada, no sirves para nada. Tantas otras cosas. Uno se bañaba y se ponía ahí delante del espejo, se veía su barriga, que por cierto acá yo lograba tener 2 ojos y acá la boca, hacia la nariz, o sea, tenía tantos rollos que podía hacer la nariz, o sea, hacía un personaje acá. Entonces me ponía ahí y me miraba, gordo, y decía, Dios mío, yo no quiero ser esa persona. Y entonces empezó en mí como un miedo a salir hasta en la calle, a ir hasta el simple supermercado,
Porque ¿qué pensará la persona encontrando una persona tan gorda, tan diferente de los demás, tan anormal? Y cuando estaba en los buses me sentaba, me ponía de un lado como casi paralizado, como para que casi nadie me viera, tratando de volverme invisible, para que quién sabe qué pensarán las personas. Hasta me inventé una enfermedad con mi familia para no ir a la escuela y logré por 2 meses no salir de mi casa para que los demás no me vieran. Y era algo tremendo porque realmente le tenía miedo a los demás, le tenía miedo al juicio de los demás. Y el hecho de pararme hoy en día delante de tanta gente era imposible pensarlo a la época, no, porque es que yo le tenía miedo a los demás, no podía salir en la calle. Entonces empezaban esas palabras en mi mente, ¿no? Empezaba a sentir como usted no vale nada, no sirve para nada, no lo va a lograr. Mira el otro como si está de lindo, él sí le corren detrás a las mujeres y a ti nadie y no sé qué. Bueno, hasta llegar a un punto de casi uno ni tener el deseo de vivir, porque uno dice, uy, Dios mío, no valgo nada. No, y uno empieza a sentirse todas esas palabras que le susurran al oído y le dicen, y uno se las cree, ¿cierto? ¿A alguien les ha pasado? ¿Solo a mí? Bueno. La intimidación quiere subyugar tu identidad. Quiere que tú no seas lo que realmente eres. Quiere que inactivar tus dones. Quiere quitarte la autoridad que tienes. ¿Por qué quiere quitarte la autoridad que tienes? Porque tú estás escuchando la intimidación que te dice que es un espíritu, ¿no? Lo hemos visto, es un espíritu, no existe. O sea, no es nadie te está hablando, tú te estás hablando, tú piensas que te estás hablando solo, pero no. Hay algo que te está hablando, está diciendo unas cosas y tú se las estás creyendo y le estás diciendo, sí, intimidación, tienes razón, intimidación, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo no soy, yo mejor si me quedo en la casa, mejor si me escondo, mejor si no vivo, ¿sí? Entonces te quiere obligar, te quiere subyugar, te quiere decir lo que tienes que hacer. Y tú haces lo que ella dice casi inconscientemente. ¿Por qué? Porque no sales porque le tiene miedo a la persona, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes, cuando sienten por ahí los vecinos que están saliendo de la puerta de la casa, espera que ellos pasen para luego abrir la puerta y salir, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué? Porque uno como no los quiere encontrar. No es el hecho de decir, ay, es que no los quiero saludar. No, es que estás intimidado realmente. Se dice intimidado, ¿no? Yo le pregunto a mi traductor Daniel acá, al frente, que me ayuda. Bueno, y no solo en nuestra mente trabaja esto. Al mismo tiempo, mientras que está trabajando esto en nuestra mente, y en todos de forma diferente, ¿sí? No solo a los gorditos, ¿sí? En nuestras relaciones también. Hay una historia, que es la historia de Elías. ¿Quiénes de ustedes conocen el profeta Elías? El profeta Elías es un profeta del viejo pacto, uno de los profetas más poderosos que existió, ¿sí? Tanto que a la época de Jesús decían, regresó Elías. O sea, como es decir, ha sido un profeta tan grande de la época. Y él era muy poderoso, tuvo un ministerio muy sobrenatural, muy poderoso. Él es un profeta que hasta desafió el rey de Israel del tiempo que adoraba ídolos y desafió unas cantidades de sacerdotes de esos ídolos de Baal y a hacer una prueba delante del pueblo, a ver quién si el Dios verdadero, si los Baales lograban hacer caer el fuego del cielo. Y entonces los desafía delante de todo el pueblo. Parece un hombre muy valiente, parece un hombre muy seguro de lo que es, de su ministerio, de lo que Dios lo había llamado a hacer. Hasta que un día la esposa del rey de Israel, después que él hace matar todos esos sacerdotes, le dice, vamos a ver qué le dice. Primera de Reyes 19, 1-3, por favor. Dice, Acab dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva, o sea, la noticia de todo lo que Elías había hecho, o sea, el hecho de haber hecho matar todos esos sacerdotes.
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Adelante. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si no, te mataré como tú mataste a ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Pero se fue, escapó. Elías escapó, dejó su cargo, dejó todo lo que había hecho, dejó el llamado de Dios por un lado, dejó la identidad que Dios le había dado, dejó los dones que Dios le había dado, va y se esconde en una cueva. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a esta mujer. Y ustedes saben que Elías nunca superó este miedo. Tanto que Dios, que quería que Elías hiciera más cosas, quería completar el llamado que tenía sobre su vida, tanto que a Dios le tocó llamar a otras personas para cumplir con lo que le había llamado Elías. Porque Elías no, le tenía miedo, se escondió en una cueva. Y hay la historia muy famosa de Dios que se le presenta en un susurro y le dice: ¿qué haces aquí? Cuando Jezabel le habla, entra en él un espíritu de intimidación que lo obliga a hacer lo que él quería, o sea, irse, no enfrentar la situación, perder su cargo, salvar su vida. Este ejemplo bíblico, si lo ponemos en la cotidianidad, nos muestra cómo muchas veces hacemos cosas no porque nos nacen o porque las queremos hacer, sino las hacemos por la presión de los amigos, de la sociedad o por la presión de la intimidación. Creo que a muchos ha pasado que cuando estamos en un grupo de personas, de pronto tú estás diciendo algo, estás hablando, no sé, de fútbol, dices que Santa Fe es el mejor equipo y todos los demás del grupo empiezan a decir: no, no es verdad, es Millonarios, no sé qué, es Millonarios. Y hay siempre un líder por ahí del grupo que dice que no es Millonarios y todos le copian, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces tú que empiezas a decir: no, sí, verdad, Millonarios. Y dejan a un lado Santa Fe, ¿sí? Mejor Millonarios. Y dejan a un lado Santa Fe. Aunque si tú en tu interior, tu fe es para Santa Fe, ¿sí? Tú eres hincha de Santa Fe, pero no le dices a los demás: no, mejor Millonarios. ¿Por qué? Porque para mantener la paz, para no confrontar la situación, ¿sí? Porque realmente eres intimidado por los demás. Entonces empiezas a hacer lo mismo que hacen los demás. Si el líder del grupito empieza a fumar, tú vas detrás: ay, ¿y usted no? ¿Y usted por qué no? Ay, nena, no sé qué, le empieza a decir, y usted también lo hace. Que la droga, que el alcohol, que las niñas: ay, ¿usted es virgen? Y entonces, no, yo ya tuve mis experiencias, yo ya tuve mis mujeres. Porque no eres capaz de decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Entra un conflicto adentro de ti mismo. Una vez yo le decía a Dios, estaba orando y le decía: Dios, yo quiero serte fiel. Y Dios me dijo: no puedes. Y yo cuando sentí esto, me sentí mal. Le dije: Dios, ¿por qué yo no puedo? Porque tú ni siquiera eres fiel a ti mismo. A ti mismo, ¿cierto? Me corregí, gloria a Dios. El español está en mí. ¿Sí? No eres ni siquiera fiel a ti mismo, como puedes serme fiel a mí. ¿Y por qué? Por este mismo motivo. Porque la intimidación te hace vivir una vida doble. La vida que todos te ven, ay, la persona chévere, saliente, y la vida detrás, en la oscuridad, donde nadie te ve, donde sí tienes tus pensamientos, tienes tus ideas, pero tienes miedo a expresarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente es cierto cuando se dice que la intimidación está ahogando tu identidad, no te está permitiendo expresar. Y si tú no te expresas, si tú estás escondido ahí en una cueva, si tú no tienes la valentía de enfrentarte con las personas cuando tú no estás de acuerdo con algo, ¿sí? Sin pecar, pero tú puedes no estar de acuerdo con algo, ¿sí? Y debes de confrontarte. Si tú no tienes esa valentía, no tienes esa posibilidad de expresarte, tú nunca vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Porque quedas ahí con una venda en el pie, con una venda en la mano, con esto. ¿Sí me entienden? Parece que solo yo he sentido esto en la vida.
Dice, la intimidación nos lleva a rechazar nuestra identidad para hacer feliz a los demás o para ser al nivel que creemos que son los demás. O sea, nos hacemos un diseño de la sociedad y pensamos que ese diseño es un diseño perfecto, ¿cierto? Y tratamos de alcanzar ese diseño perfecto, pero no lo vamos a conseguir. Entonces nos frustramos. Entonces nos miramos al espejo y decimos, uy, usted es muy feo, pero ¿cómo puede salir en la calle? La gente, ¿qué le va a decir? Uy, no. Bueno, entonces los hombres también empiezan a maquillarse, ¿no? Porque ahí empiezan las crisis de identidad, ¿sí o no? Es ahí que empieza. La intimidación nos hace sentir inferiores y no aceptados. Entonces entramos en un estado de aislamiento. Muchos adolescentes se aíslan del mundo alrededor, se ponen sus audífonos. Tú no has visto esos muchachos que se ponen ahí los audífonos, tú le hablas y ellos parece que están escuchando los audífonos, pero te contestan. Es un tema raro. Viven con los audífonos puestos para aislarse, porque le tienen miedo, porque son intimidados del mundo. Sacan su celular a la parada del bus, porque le tienen miedo. Ay, me llegó un WhatsApp. Porque le tienen miedo. Le tienen miedo a las demás personas, al mundo. ¿Sí les ha pasado esto? Hola. La intimidación nos quita nuestra autoridad y inactiva nuestros dones. Sigo repitiéndolo. ¿Por qué nos quita nuestra autoridad? Miran este rey de Israel. Acab estaba intimidado por su propia esposa. Y cuando estuvo tan intimidado se dice, ¿no? Por su propia esposa, que a nivel espiritual le pasó su autoridad. La esposa era una bruja, era una mujer que adoraba ídolos, todo el tiempo estaba detrás de sacerdotes de mentira, de Baal, adivinación, todas esas cosas, ¿sí? Y todo Israel empezó a pecar. ¿Por qué? ¿Porque el rey pecaba? No, porque la mujer pecaba, porque el rey le había dejado la autoridad. ¿Por qué le había dejado su autoridad? Porque era intimidado por ella. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando vamos donde el líder del grupito de los amigos y lo copiamos, aunque si no creemos que lo que está haciendo es correcto, ¿sí? Tú no vas nunca a poder ser un líder si vives bajo intimidación. Porque el líder es el que, otra vez me estaba cayendo por acá, es el que dice dónde se tiene que ir, que da una dirección, ¿sí? Y muchas veces la gente se quiere ir por el otro lado. Y si tú no tienes la valentía, los pantalones, para decirle, no, es por acá que se tiene que ir, la gente te lleva para allá. Tu propósito de pronto está ahí, tu éxito de pronto está ahí, pero la intimidación te empuja para que sigas el montón y te alejas y te alejas. ¿Quién quiere vivir una vida de éxito? Bueno. La intimidación nos hace evitar la confrontación con los demás, contándonos muchas veces la mentira que es para mantener la paz. Porque los amamos, porque somos buenos, porque queremos mantener la paz. Entonces no confrontamos las cosas, las dejamos pasar, ponemos el polvo debajo del tapete, pero realmente no lo estamos haciendo porque nos da miedo hacerlo, porque cuesta hacerlo, porque le tenemos miedo a la otra persona. Pero cuando tú te confrontas, repito, sin pecar, no es que tienes que ir donde una persona que de pronto no te gusta lo que está haciendo y empezar a gritarle en la cara, no, pero sin pecar le puedes decir las cosas como tú las estás pensando en ese momento y tú ahí estás manteniendo tu autoridad. ¿Tú qué crees? ¿Que el diablo está ahí parado esperando que tú hagas todo tu trabajo así tranquilo? Para que tú tengas tu éxito tranquilo, tu vida linda, cómo te las estás imaginando, cómo Dios la ha diseñado. No, el diablo no está ahí tranquilo. El diablo te quiere obligar a hacer las cosas de su forma. El Espíritu Santo lo dice la palabra, toca la puerta y llama. A ver, si me abren, yo entro. Es un galán. El diablo abre la puerta ya. O si tú no abres la puerta, entro por la ventana. ¿Por qué? Porque te quiere robar. Porque quiere coger tu vida a la fuerza. ¿Me estás entendiendo? Entonces, como cristianos tenemos un lugar, tenemos una autoridad. Pero ¿qué hacemos? Se la estamos dando debajo de la mesa al diablo porque tenemos miedo. Entonces no hacemos las cosas que deberíamos hacer.
Yo sé que muchos de nosotros aquí en este lugar saben que deben de hacer cosas que no hace por miedo. Buscar nuevos clientes y no los llamo porque me da miedo. Entonces llamo a otro para que lo haga el otro. ¿Sí? No, hazlo tú. Ahí está la bendición. Si tú lo haces, se desata algo. Mira la historia que les voy a contar ahora. Había un sacerdote que se llamaba Elí. ¿Quién conoce esta historia? Si nos conocían Elías, Elí aún menos. Elí es pequeña la historia de Elí. Elí era un sacerdote, un juez de Israel. Fue juez de Israel por 35 años. Fue el séptimo sacerdote, el juez número 15, no sé cómo se dice, quinceavo juez, gloria a Dios, y de Israel, o sea, gobernaba Israel. Y dice la palabra de Dios que a los tiempos de Elías, las visiones y la palabra de Dios era rara. O sea, no había presencia de Dios. Por 35 años Israel vivió sin Dios, vivió sin nada, vivió sin bendición. ¿Por qué vivió sin bendición? Porque Elí tenía unos hijos, ¿sí?, que puso como sacerdotes, ¿cierto? Pero esos hijos estaban pecando contra Dios. Y Elí, en lugar de tener la valentía de decirle, no, hijos, yo les quito el cargo, ustedes ya no van a ser sacerdotes, van a salir del templo. En lugar de tener la valentía de enfrentar, de confrontarse, Elí los dejó seguir. No tuvo la valentía de confrontarlos porque estaba intimidado por ellos. ¿Qué pensará mi hijo si yo le digo? ¿Qué pensará mi amigo si yo le digo? ¿Qué pensará mi papá si yo le... ¿Nos ha pasado? ¿Qué pensará mi novio si yo le digo que ya? Intimidados, chicos. Intimidados. Pero ¿qué pasa? Que a la época de Elí, Dios no se manifestaba. El don que Dios le había dado, porque él era juez y sacerdote al mismo tiempo. El don que Dios le había dado, él no lo usó. Se volvió infructífero, se volvió inactivo. No cumplió con el propósito que Dios le había mandado hacer. Yo me imagino que cuando subió al cielo, Dios lo vio y le dijo, Elí, ¿tú qué has hecho? Yo te he dado esto y esto, ¿y tú qué has hecho con esto? No, es que mis hijos, tus hijos, pero ¿por qué no los confrontaste? Toca tener la valentía de confrontarlos, de enfrentar las situaciones. Hay mucha gente que escapa de las situaciones, mucha gente. No, que mañana nos vemos y hablamos del tema, todos aquí, todos van ahí, menos él, ni siquiera se presenta, pero detrás del teléfono sí está ahí diciendo cosas. ¿Por qué? Porque es intimidado, porque le tiene miedo, porque tiene un alma doble. Es alguien cuando está con todos, es otra cosa cuando está en privado. Eso es lo que quiere hacer la intimidación. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es mejor el temor de Dios o el temor del hombre? Temor de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros le tenemos temor al hombre? ¿Por qué le tenemos temor de hablar con alguien y decirle las cosas que pensamos? Tal cual es como las pensamos. Yo hice este ejercicio esta semana antes de venir a predicar y dije, yo en toda ocasión en esta semana voy y hablo todo lo que pienso con cualquiera que encuentre. Y lo hice y súper bien. Y muchas veces me di cuenta de cuántas veces uno anda cediendo en la vida y anda dejando que realmente lo controlen, lo intimiden y uno dice, bueno, y dice, deja pasar, dejamos así. No, dejemos de dejar así. Amén. Ustedes me han dicho que es mejor el temor de Dios que el temor al hombre. ¿Y por qué muchos de nosotros vienen acá a la iglesia y mientras que está acá Daniela adorando con los muchachos de la banda, está ahí masticando chicle, riéndose con los amigos, comiéndose su bom bom boom? ¿Qué respeto es? ¿Qué temor le tienen a Dios? No le tienen ningún temor. No sabe ni siquiera por qué está acá. Gente que está ahí chateándose porquerías con niñas todo el tiempo. ¿Qué temor le tienes a Dios? Tú no le tienes temor a Dios. Tú vienes acá buscando niñas. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí le está llegando? ¿Sí le está entrando adentro? Amén. Hay otra cosa.
En el momento en que nosotros tenemos miedo, ¿sí? Nosotros estamos honrando el miedo más que a Dios. En el momento en que sentimos el impulso de confrontar una persona, ¿sí? O de confrontar un pensamiento, porque como hemos visto también la intimidación nos ataca acá. En ese momento nosotros estamos honrando más el miedo, más la intimidación que a Dios. Tú lo que estás haciendo ahí es estar honrando al diablo en lugar que a Dios. Es feo, es pesado decir eso, pero es así. ¿Por qué? Porque tú haces la voluntad del diablo en lugar que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, si yo estoy aquí y Dios me dice, siento en mi corazón, habla con tu amigo de tu experiencia con Jesús. Y entonces estoy ahí, que siento que el Espíritu Santo me está diciendo que lo tengo que hacer, pero no lo hago porque tengo miedo que empiece a pensar que soy un ridículo, que soy un fanático, que voy a la iglesia, que soy un cura, que no sé qué, que empieza a decir de todo, ¿sí? Entonces, ¿quién estoy honrando en el momento en que yo no vaya donde mi amigo y le hable de Jesús? Al miedo. Yo le estoy dando la razón al miedo. Yo le estoy escuchando es al miedo, no estoy escuchando a Dios. Entonces, no vengan a decir, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Porque es mentira. Sí la han escuchado, lo que pasa es que no la han escuchado, no la han querido escuchar, pero sí la han escuchado. ¿Cómo escuchan tan bien la voz del miedo que le dice, usted no vale nada, usted esto, usted el otro? También escucha y puede escuchar muy bien la voz de Dios. Entonces, el hecho que le tengamos más miedo a la gente que a Dios nos muestra una cosa: nuestra carnalidad. Somos carnales, no somos hombres espirituales. Estamos acá hablando paja. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la otra persona. Y no le debemos tener miedo a la otra persona, debo tener más miedo a Dios. Debo de tenerle más miedo a no hacer lo que Él me está diciendo que a la otra persona. Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me han entendido hasta acá? ¿Solo a mí me ha pasado esto? Ah, bueno. ¿Dónde está mi querido Pipe? Pipe Vanegas. Me llamo Felipe Vanegas. Vanegas Felipe, ¿cómo es? ¿Cómo rompemos la intimidación? ¿Cómo la rompemos? Vamos, Marcos capítulo 8, versículo 34-35, por favor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora, cuando tú tienes miedo, una de las cosas que naturalmente pruebas, sientes, trata de hacer tu cuerpo, tu cerebro, es salvarte la vida. Cuando tú tienes miedo, quieres salvarte tu vida. Y entonces haces lo que el miedo te dice. O sea, si llega alguien y le apunta la pistola a Cato, pues le dice: dame la billetera. ¿Qué hace para salvarse la vida? Escucha el miedo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen acá? Ah, bueno. Y acá está diciendo, si quieres salvar tu vida, Dios te está diciendo, si quieres salvar tu vida, la perderás. O sea, si tú no quieres escucharme, Dios está hablando, no quieres hacer lo que yo te digo, perderás tu vida. Pero si tú haces lo que yo te digo y te niegas a ti mismo, o sea, si no tienes miedo, entonces sí la salvarás. ¿Sí están entendiendo esto? Estábamos hablando de carnalidad, ¿sí o no? Un día mientras estaba orando con mi esposa Rita, estábamos allá en el cuarto, yo estaba tocando la guitarra cuando en punto Dios me empieza a hablar. Y siento esta frase: Marco, yo odio tu carnalidad.
tu carnalidad me da asco. Yo venía de un día muy difícil donde había contestado mal a diferentes personas y Dios me dijo esto. Ustedes se pueden imaginar cuánto lloré, pero Dios me dijo, tu carnalidad me da asco. Es pesado, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo, le damos asco a Jesús. De hecho, Pablo dice que los cobardes, que los que tienen miedo, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo heredas? Porque te vas a esconder, porque te metes en una cueva, porque no vas a desarrollar lo que eres, porque no vas a mostrar lo que eres. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros que se presentan acá con caras felices, con todo va bien, no están exactamente así como muestran. Su real identidad está escondida en una cueva. La carne nos engaña y no se convierte nunca. Tu carne nunca se va a convertir. Tu espíritu se convierte, pero tu alma y tu carne no se convierten. Tus pensamientos, tu carne no se convierte. La gente que te dice, ve detrás de lo que te dice el corazón, te está dando un mal consejo. Tu corazón te engaña. Tú no tienes que escuchar tu corazón, tú tienes que escuchar a Dios. Amén. Gálatas 2:20, mira acá lo que dice. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, Pablo está hablando, mire qué madurez espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo rompemos la intimidación? Si yo voy donde un muerto y trato de asustarlo, ¿se asusta el muerto? No, porque está muerto. Entonces, ¿por qué tú tienes miedo? Porque tú no eres muerto a ti mismo. Lo que Jesús nos quiere decir en esta tarde es que debemos de morir a nosotros mismos. Es que debes de coger tu carne y colgarla a la cruz. Debes de coger tus vendas, como Lázaro al inicio, y quitártelas. Desatadle, le dijo Jesús, y dejadle ir. Piénsalo bien, un muerto no le tiene miedo a nada, porque ya está muerto. Un muerto no trata de salvarse su vida, porque ya está muerto. Pero nosotros seguimos yéndonos al espejo a mirar y a decir, uy no, pero estoy feo, no sé qué. Eso es egoísmo. Piensa bien, hay una descripción física en la Biblia de Adán y de Eva. No. Hay una descripción física de los apóstoles. No. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que tú crezcas en el Espíritu. Amén. Acá dice, pones otra vez Gálatas 2:20 y ya vamos a terminar. Acá dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo vivo, Cristo no está viviendo en mí. ¿Sí o no? Y si Cristo no vive en mí, ¿yo soy cristiano? ¿Me entienden dónde llegamos con la intimidación? ¿Me entienden dónde llegamos con el miedo? Amén. ¿Quién quiere convertirse de verdad esta tarde? ¿Quién quiere rechazar su carne y dejar de tener miedo? Dejar de tener miedo. De pronto tú no, en tu trabajo no hablas, no dices que eres cristiano porque le tienes miedo. De pronto no vas donde está tu papá, donde tu papá, y le dices, papá, yo no quiero estudiar esto que tú me pusiste a estudiar. De pronto no le tienes miedo de confrontar
tu esposa y decirle: no me gusta esto de ti. Porque ella manda, ¿no? Como se dice, el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. ¿Sí o no? Entonces, yo te pido que te pongas de pie. Vamos a pasar un tiempo especial ahora. Dios me dijo que este tiempo iba a ser muy especial. Y yo lo creo. Porque es un tiempo donde, dice Pablo, donde nosotros debemos devolvernos sacrificios vivos. Vivos. A veces, si nosotros venimos acá delante de Dios, no tenemos nada para sacrificar, porque es que queremos mantener todo, nuestra comodidad, lo que somos, todo. Y no queremos dejar el miedo.